Ok, muy buenas noches para todos. Me encanta tenerlos otra vez acá. Mi nombre es Katy Arango, yo soy la gerente de Crea Felicidad y hoy les traemos un súper invitado. En estas charlas que traemos desde todo nuestro proceso de aprender a tener una mente bien educada, pues nos pareció importantísimo un tema que se ha vuelto un tema del común, que muchos de nosotros queremos hoy en día trabajar y que a veces pues como que no sabemos cómo. O hay otros que ya lo vienen trabajando, pero que también les interesa conocer cómo hacer con este tema que estamos trabajando hoy en día y que se ha vuelto un tema tan de actualidad, que es el tema de la espiritualidad. Y entonces para eso hemos traído una persona que se llama David Campos García. Ya se los voy a presentar. Él básicamente nos va a estar hablando sobre este tema y ya les voy a contar por qué es un placer para nosotros tenerlo acá. David tiene además su nombre, ¿cierto? Es David Campos García, pero tiene un nombre precioso, que es el nombre en su tradición méxica, que es, a ver, David, si lo logro pronunciar bien, Coscahualti. Seguramente él ahora les va a contar qué es eso. Y entonces, ¿quién mejor para hablar del tema de espiritualidad que una persona que la trae desde su infancia, desde su nacimiento, seguramente desde mucho antes de nacer, porque todo lo que él nos va a contar hoy es que sus ancestros se lo han transmitido de generación en generación y entonces hace que el tema sea absolutamente fascinante. Él es licenciado en psicología de la Universidad de UNAM en México. Tiene formación como formación psicoanalítica del Instituto Mexicano de Psicoanálisis, también de la ciudad, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Formación en investigaciones, maestría en psicología clínica también de la UNAM. Y es maestro psicoterapeuta ericksoniano, graduado por el Centro Ericksoniano de México y desde ahí pues nos conocimos. Escritor de libros y hace un trabajo realmente precioso. Entonces los voy a dejar con David. Sé que se van a disfrutar esta hora que vamos a estar conversando con él, una hora y un poquito. Él ya nos dirá cómo va su tiempo, porque además hace unas cosas increíbles que sé que a ustedes les va a encantar. Entonces, David, yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú entres a compartir la tuya. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. El grupo Crea Felicidad, a cargo de Katia Arango, es un grupo que está aportando muchísimo y les tenemos por ahí una sorpresa. Vamos a tener un evento, una cumbre, donde vamos a participar personas de México, de Colombia, ¿sí? Y y yo que soy también de México, pero ahora vivo en Brasil, vamos a participar en todo esto, en relación precisamente a temas muy relacionados con las emociones, con la salud y con muchísimas cosas. Ya después publicaré en mi Facebook para que todos lo vean, la invitación ya formal con los días y con todo. Bueno, el tema de hoy es un tema por demás interesante para todos y últimamente ha adquirido una relevancia, una verdadera relevancia en todos los sentidos. Eh, ya es constante que veamos a terapeutas muy renombrados hablando sobre esto, ¿sí? Podríamos hacer una pequeña trayectoria histórica de cómo partimos de la creencia de la inteligencia cuando se realizaron aquellas pruebas famosas, las escalas Wechsler y otras escalas, para tratar de medir la forma en que las personas pueden resolver problemas. A la larga, estas escalas de inteligencia demostraron que estaban diseñadas con una finalidad muy específica y su historia es verdaderamente cruel porque nos narran de las secuencias específicas para elegir a los que eran candidatos para educación en Estados Unidos, en los inmigrantes,
y para elegir a los que no lo iban a hacer porque caían en la categoría de no inteligentes. Pero bueno, esa es otra historia. Después apareció otra tipo de inteligencia, que es la inteligencia emocional, y que también aportó cosas verdaderamente maravillosas en la comprensión de lo que es la energía de la emoción. Y por último, en un libro bastante interesante de Soher, ella apunta a la inteligencia espiritual como una inteligencia totalmente diferente. Pero bueno, vamos a empezar por mi nombre. David Campos García es mi nombre español, es el nombre heredado. ¿Sí? Mi nombre de guerrero es Secoscacuautli. Y Coscacuautli es el sopilote o buitre, como se le conoce en otros rumbos, aunque son aves totalmente diferentes. ¿Sí? Coscacuautli es en esencia como guerrero y es un sanador. Es un sanador de mundo, es el que se come la inmundicia y el que digiere todo aquello que verdaderamente no puede ser digerido por ningún otro animal. Es un sanador porque limpia el mundo de todas estas cosas difíciles. La manera en cómo mi nombre llega es a través del Tonalamatl, que es la forma en cómo se estudia por el día en que yo nací, el momento en que el año, la hora, y es un estudio muy, muy acucioso que lo realiza una abuela, en este caso mi abuela Mazatl, lo realizó y había muchas opciones de nombre, pero un día caminando por las vereditas de ahí, de Veracruz, ¿sí? En el momento de elegir un nombre, nos topamos con un grupo de sopilotes devorando un cadáver y entonces todos quedamos impactados. Aún así, yo no estaba convencido, pero aconteció posteriormente que en una carretera de Brasil, después de una curva casi atropello a muchos sopilotes y entonces me orillé, le dije a mi esposa, ella iba dirigiendo, que se orillara y entonces yo me acerqué a ellos y tomé el cadáver del animal que estaban devorando y lo traje hasta la orilla de la carretera para que ellos pudieran continuar comiendo sin tener el riesgo de la muerte. Ahí quedó todo claro porque era mi segunda experiencia con esta energía y asumí el nombre. Aún falta todavía la siembra, que es una ceremonia muy especial, pero ya nos daremos tiempo para eso. Para empezar, déjenme compartirles ¿sí? la presentación para que partamos de ahí. A ver, déjenme ver, ¿dónde está? Aquí está. A ver, espérenme tantito. Que nos fuimos muy adelante. Aquí estamos. Muy bien. Este es un símbolo muy especial porque ha sido conocido como el Toltecayotl. ¿Sí? También es un símbolo que en muchos lados lo conocen como el Mexicayotl. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El símbolo tiene 4 caminos, 4 rumbos, que son los 4 rumbos a través de los cuales todos transitamos. David, qué pena interrumpirte, todavía no se ve tu pantalla. No Está se en... ve. Si puedes de pronto volver a compartirla. Ajá. Déjame dejar de compartir y vuelvo a compartir.
Ahora sí se ve. Sí, listo, perfecto. Voy a regresar a una slide. Va. Perdón. Quedó congelado esto, no se mueve, pero... Déjenme otra vez, voy de nuevo. Disculpen. Son como los temas que a veces nos van ocurriendo con la tecnología. Y yo personalmente digo que ¿no? Cuando se termine esto, que volvamos a trabajar de una forma distinta, vamos a terminar de aprender la tecnología. ¿Pudiste, David? De pronto Ya, con ahora él, sí. eso, listo. Ahora sí ya está. Sí, es que como que tenía que cargar un poquito, yo creo. Ah, ok, Sí, ok. les decía que este es el símbolo del Toltecayotl. El Toltecayotl era una forma de realizar la manera de recuperar el conocimiento de los antiguos mexicas. ¿Sí? Cuando ellos llegaban a un pueblo y lo derrotaban, ¿sí? Ellos tomaban lo mejor de ellos, tomaban sus códices, sus tecnologías, aprendían de ellos y aprendían de sus religiones también, y las incorporaban a la cultura mexica, de tal manera que no se perdía absolutamente nada de lo que existía ahí. Esto era bien interesante porque resulta que lejos de tener la práctica que después tuvieron los españoles, que era destruir todos los códices y destruir todos los acervos de conocimiento, ellos lo conservaban. El Toltecayotl, o este símbolo, ¿sí? Que para nosotros es más relacionado con la Mexicayotl, quiere decir conservar lo bueno, ¿sí? Conservar el corazón. Yolotl es corazón y conservar el corazón. Ahí vemos que hay 4 rumbos, los 4 rumbos específicos que corresponden a uno de los elementos y unidos por el emblema del caracol que está en el centro, que es precisamente la energía superior, la energía del Tloquenahuaque, que es el que está cerca y el que está lejos. Vamos a adelantar un poquito más para saber qué es lo que hay ahí. La energía fluye en nuestros cuerpos y fluye hacia todo lo que nos rodea. Y esta energía nos ofrece las perspectivas específicas de lo que nosotros podemos ser y de cómo estamos vibrando con el universo. En esta diapositiva podemos ver a un niño acariciando a unos perros y los perros involucrados dentro de la relación con él en una armonía especial. ¿Sí? Cuando nos preguntamos, por ejemplo, de todo esto, ¿cómo es posible que podamos convivir con la realidad? Tendríamos que pensar en primer término qué es la realidad. Durante siglos nos hemos tratado de creer que la realidad es lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Pero cuando pensamos qué es realmente lo que sentimos y cómo lo describimos, nuestras descripciones son en palabras, ¿sí? Y las palabras y el lenguaje no pueden captar toda la realidad en sí. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver a un nahual, ¿sí? Con su bastón de mando, con su, eh, con su cuerpo de guerrero, de jaguar, y manejando los 4 elementos en sus manos. En realidad,
nosotros captamos aproximadamente con nuestra conciencia 2000 bytes por minuto de 400 millones que nuestros sentidos captan. Esto es increíble, ¿sí? Realmente no somos conscientes, hacemos un recorte de la realidad. Y en este recorte de la realidad dejamos de percibir toda una serie de elementos. No vamos a describir este cuadro porque tendríamos que tomar un tiempo considerable para ello. Pero bástenos decir, por ejemplo, que nuestros ojos captan aproximadamente solo el 30% de lo que capta un gato, ¿sí? Y entonces la existencia en determinado momento está plagada de lo que nosotros podemos llegar a ver, podemos llegar a sentir, podemos llegar a encontrar. Si en determinado momento, si regresamos al anterior, podemos ver algunas cosas, ¿sí? Realmente nuestra conciencia es la que determina lo que existe, ¿sí? Y lo que existe puede estar matizado de muchas maneras. ¿Sí? Nuestra mente selecciona, por ejemplo, los ojos de un físico, de un médico, de un psicólogo, de un filósofo, hacen recortes diferentes de lo que perciben. Un campesino experimentado ve y escucha y siente y predice con efectividad el clima. Un fotógrafo ve códigos de aperturas de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad de su equipo para hacer un recorte de la realidad que puede o no gustarnos, pero nadie duda de que es real. Cuando añade a su equipo un sensor ultravioleta, toda la realidad cambia. La realidad, en términos estrictos, necesita de testigos para existir. Mamá y papá nos enseñaron a mirar. La educación y nuestra experiencia hicieron su contribución y así fuimos diseñando poco a poco nuestra realidad. Cuando vemos esto, pues es una bella chica en un contraluz que fue captada por un buen fotógrafo en el que ocultó toda la figura y que permitió que la silueta estuviera diseñada precisamente por el fondo del mar. Podríamos decir que existir en este sentido, ¿sí? Para ella fue ese momento y esa circunstancia. Podríamos decir que la existencia como fenómeno está relacionado a un cuerpo, a una mente, a un lenguaje, ¿sí? A la capacidad de transformarnos. Poseemos un espíritu y poseemos un mundo a través de nuestra conciencia. No podemos abarcar todas las dimensiones de la energía del mundo, pero podemos existir en la circunstancia. Y la circunstancia es la que nos determina. Un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, decía, el ser es lo que es y no admite explicación. Y como el ser es lo que es y no admite explicación, lo único que nos queda es la experiencia y la circunstancia para dar cuenta de la existencia. Un ejercicio bien simple para darnos cuenta de que existe algo más de lo que en nuestra realidad alcanzamos a ver es que pongamos nuestras manos juntas y las friccionemos y hagamos este movimiento y mientras las friccionamos estamos generando calor. Háganlo, friccionen sus manos. Y una vez, después de haberlas friccionado un tiempo, sepárenlas y sientan la energía vital que ustedes crearon. Esa energía está ahí. Y ahora podemos ser conscientes de que ahí se encuentra. Podemos agrandarla, podemos reducirla. Algunas personas con mayor sensibilidad podrán agrandarla mucho. Y algunas otras personas incluso podrán empezar a sentir que en todos lados la energía vital está fluyendo,
Si bajan sus manos hacia la tierra, pueden llegar a captar que la energía persiste. Algunas otras personas que no tienen tanto esa sensibilidad no van a poder sentir algo más que aquello de lo que generaron con sus manos. ¿Qué es entonces la vida? La vida es esa energía. Cuando tocamos a una persona, en realidad no la tocamos, ¿sí? Tocamos con nuestro campo electromagnético, el campo electromagnético de ella, y podemos a partir de esa perspectiva poder sentir un poquito más, ¿sí?, que el intercambio de temperaturas. Tenemos la ilusión de que estamos tocando a la persona, pero en realidad solo estamos en un intercambio energético con ella. En nuestra tradición hablamos de tonal y nahual, ¿sí? Esta es una cuestión de repente interesante porque cuando yo pregunté a un abuelo qué era el tonal y el nahual, y él me dijo, el tonal es lo que está sobre la mesa, lo que alcanzas a ver y a percibir. El nahual es lo que lo sustenta. Y en ese momento yo no entendí mucho porque decía, bueno, lo que sustenta una mesa son las patas. Dice, no, es algo más abajo. Decía él, mucho más abajo. Entonces, cuando yo comprendí que lo que había mucho más abajo era la tierra, y era la energía de la tierra, y era una fuerza tan grande y tan inmensa, que de alguna manera ahí está dentro de nosotros. Ahora, es bien interesante cuando nosotros caminamos sobre la tierra es tan grande, su masa es tan grande, su fuerza de gravedad es tan grande, que en teoría debería de aplastarnos, deberíamos de quedar aplastados, pero aprendimos y nacimos en ella y aprendimos a armonizar con esa energía. Y entonces podemos caminar sobre ella porque estamos en una armonía, en una constante relación con la energía que emana ella, ¿sí? Entonces, podríamos decir que en nuestro lenguaje el tonal, ¿sí?, es propiamente lo que alcanzamos a percibir, y el nahual es la esencia. ¿Y qué es la esencia? La esencia energética. Cuando vemos a este guerrero, muchos de antemano podrían pensar lo que pensaron los hispánicos cuando vieron a hombres ataviados de esta manera, y pensaron que éramos cultos diabólicos, cuando en realidad representan a Mictlantecuhtli, que es el señor de la región de los muertos, en donde uno no va a castigo, sino va a continuar la aventura de la vida. ¿Sí? La abuelita Tonamitli es una de nuestras grandes maestras. Ella, a través de su danza, acaricia la tierra, armoniza con la tierra y toma energía de la tierra. Ustedes pueden decir cómo esto es posible. Sí es posible, porque cuando ella danza de las 7 de la noche a las 7 de la mañana en su ceremonia, durante 12 horas danzando sin parar, entonces uno no puede pensar cómo una señora tan grande puede conservar la energía para seguir adelante. Pues ella puede, y si ella puede, pueden muchas mujeres que lo han hecho junto a ella cada año, ¿sí? Entonces, estamos en un intercambio constante de energía con nuestro entorno. El águila sabe muy bien esto. Ella, al volar, de alguna manera, interactúa con el viento, interactúa con la fuerza de gravedad y sabe armonizar con estas energías tan intensas, ¿sí? Pero realmente, cuando pensamos ya en un discurso más científico, tendríamos que pensar en materia y energía. Pero una cosa bien interesante es entender algo que en esencia está fluyendo aquí entre nosotros. ¿Por qué todos ustedes están aquí en este momento? ¿Por qué
¿No están ustedes viendo el fútbol o viendo un baile o alguna cosa? ¿Por qué precisamente nos están acompañando? Porque hay algo que en su interior los está empujando precisamente a esta búsqueda de aprendizaje. En alguna ocasión, el abuelo Huitzili me contó una historia bastante especial y es bien cortita y te la voy a platicar. Cuenta una vieja leyenda que un guerrero, siendo muy diestro con las armas, visitó a su maestro Huitzili con un nuevo reto y le dijo: abuelo, quiero ser sabio para poder tener paz en mi corazón. Soy un experto en la guerra. Muchos cayeron bajo mi macuhuitl. Seguí órdenes y cumplí con mis maestros. Ahora en estos momentos de paz necesito sabiduría. Muy bien, Ocelot, que en español es jaguar. Es el momento de arrancarte la piel de jaguar y aprender primero a arrastrarte por la tierra como Coatl, la serpiente, que perdió sus pies para poder abrazar todo el tiempo a Madre Tierra. Después podrás convertirte en Coscacuautli, el sopilote, para devorar la inmundicia, empezando por la tuya y posteriormente la de los demás, limpiando a Madre Tierra para que todos puedan vivir con salud, y cuando termines tendrás que cambiar nuevamente de plumaje para ser Cuauhtli, el águila, y desde lo alto de los cielos ver el futuro, sentir el poder de predecir para conseguir tus metas y tus presas. Y cuando hayas conseguido todo esto, podrás ser poderoso. Muchos se quedaron ahí, a un paso de la sabiduría. Si persistes un poco más, mudarás otra vez de plumaje, reflejando los colores de Tonatiuh, el sol, convirtiéndote en Huitzili, el colibrí, llevando el mensaje de la nueva vida de flor en flor, viajando al pasado, al presente y al futuro en un segundo. Entonces serás sabio. ¿Entendiste? Ocelot miró con desconcierto a su maestro y el abuelo, mirando, le dijo, en un tono que retumbó en las montañas: ¿qué esperas? Vete al camino y empieza, que hay mucho camino por delante. Y así me lo contó el abuelo Huitzili y a él sus abuelos, y entonces podríamos decir que esperamos. Continuemos caminando. David, te voy a interrumpir un Durante, momentico, si puedes subir sí, un poco el volumen, porque eso tan hermoso que estás diciendo parece que se está escuchando muy bajito. a ver, ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, se escucha mejor. Bueno, entonces cuando pensamos en la materia y en la energía, primero tenemos que entender qué es la materia. Podríamos decir que en los comienzos de toda la era, el Big Bang, al momento de reunir una cantidad enorme de energía, ¿sí? Se condensó tanto que dicen los científicos y estudiosos que cabía en una cáscara de nuez. Pero era tan fuerte la condensación que entonces explotó. Y en esa explosión se generó la partícula. Y entonces establecieron una relación entre lo que es la longitud de onda y la partícula. Y la partícula formó todo el universo como lo conocemos y hasta la fecha continúa expandiéndose. Cuando pensamos en estos dos elementos, uno a veces dice que fue lo primero la materia o la energía. Amin Goswami, un físico indiano, él dice de una manera muy clara, lo primero fue la longitud de onda, y la longitud de onda hasta hoy en día podemos verla en las microondas que continúen expandiéndose,
de aquella explosión que aconteció hace tantos millones de años. Hace ratito decíamos que cuando nosotros tocamos a una persona, no la tocamos en realidad, sino tocamos su campo energético. Podemos decir en este sentido que con lo que interactuamos es con la energía de las personas. Cuando vamos un poquito más a fondo en lo que es la materia, ¿sí? Llegamos a la partícula y de la partícula llegamos a los núcleos de las partículas. ¿Y qué hay ahí? Sorpresa. Solamente hay energía. ¿Sí? Y entonces esa energía es lo que sustenta la existencia de la materia. No puede existir materia sin energía. La longitud de onda generó la partícula y la partícula es lo que se expresa en todo nuestro universo. Así podemos darnos cuenta de que existen muchísimas cosas, pero todas las cosas adquirieron una particularidad diferente por las diferentes longitudes de ondas que se fueron creando. Y así nació nuestra relación entre el espacio y el tiempo. Pongamos un ejemplo para simplificar un poco esto. Cuando tú mandas un mensaje, ¿sí? En el WhatsApp, una vez que sale de tu celular, ¿qué es? ¿Es materia? No, dejó de ser materia. Es la longitud de onda de un rayo de luz que se esparce por el universo con un código específico, porque la energía no es otra cosa más que información. Y esa energía viaja hasta un satélite. El satélite la decodifica, ¿sí? Y la regresa a la Tierra otra vez de forma totalmente inmaterial, ¿sí? Hasta que llega a tu aparato celular y tú recibes el mensaje. Si nosotros pensáramos que eso que sale del celular son partículas, en verdad sería un problema, porque te imaginas todas esas partículas fluyendo por el universo de todos los celulares del mundo, chocarían de una manera así terrible y entonces habría un caos terrible en la comunicación. ¿Sí? Cuando pensamos en esto, entonces podríamos pensar qué es lo que nos sustenta a nosotros, y lo que nos sustenta a nosotros es la energía. ¿Sí? Esa que vive en cada partícula. Vamos a suponer en este sentido que espiritualmente todo esto se originó por una conciencia suprema, esta gran explosión llamada Big Bang. Entonces resulta que en nosotros vive el todo, porque seguimos siendo parte de esas partículas generadas por esa gran emisión de energía. Tú te puedes dar cuenta ahora, por ejemplo, de que todas esas partículas que viven en ti, ¿sí? A la que yo prefiero decirle Dios, es decir, que Dios mora en cada una de nuestras células, mora en cada piedra, mora en cada planta y en cada ser vivo y en cada ser mineral de este planeta. Cuando pensamos en esto, entonces nos podemos dar cuenta que probablemente, como una hipótesis, porque la física cuántica se mueve en el mundo de las potencialidades, lo que está ahí en el centro de nuestro círculo energético es el espíritu. ¿Sí? El espíritu, para mí, es la longitud de onda del ser humano. Da cuenta de una existencia material que es la naturaleza de una conciencia que se piensa a sí misma y que precede siempre como posibilidad al acto. Tiene una intención que crea, que escoge y que se mueve en dirección a un potencial de acción que modifica todo nuestro medio ambiente.
En pocas palabras, es la energía potencial que nos sustenta. Los sentimientos y las emociones son su expresión energética inmaterial. El espíritu es información en movimiento. Cuando pensamos en esto, que aparentemente es un poquito complejo, lo podemos sintetizar de una forma a través, por ejemplo, de los actos en donde compartimos con un grupo una determinada actividad. Sí, en este caso, en la imagen, ustedes ven a una danzante en trance, ¿sí? Realizando en una ceremonia de aniversario de nuestra Fundación de México, ¿sí? Su danza y percibiendo la energía que ella misma está generando. Tesla decía que cuando giramos, generamos energía y esa energía regresa a nosotros y crea un círculo centrípeta que nos llena de fuerza y nos llena de una forma de sentir. La expresión del guerrero que está a su lado es una expresión de satisfacción al estar realizando precisamente su danza. Vamos a suponer, bueno, no todos somos partícipes de esta actividad. Yo en lo particular creo que tengo 2 pies izquierdos y me cuesta mucho trabajo esto de la danza. Pero cuando pensamos en lo que acontece en un concierto, por ejemplo, de rock, toda la energía que genera ese grupo al unísono de la música o en cualquier tipo de espectáculo es precisamente lo que se conoce como una egrégora. Y la energía que generan es la energía de la espiritualidad. Cuando hacemos un rezo, en cualquiera que sea nuestro credo, cuando nos hincamos y colocamos nuestra frente en la tierra, en un temazcal, que es un baño ritual de los mexicas, ¿sí? Cuando hacemos todas estas cosas, estamos precisamente practicando la espiritualidad, es decir, ejerciendo nuestra energía en la relación con el universo que nos rodea. Ahora, las características de esta energía es que se va a expresar de una manera particular y diferente en cada uno de los actos. Una de las formas de expresión es a través de las emociones. La emoción es una energía con intención y con intención con S, es decir, abarca una carga, ¿sí? Y abarca un propósito. La intención consciente puede ser o inconsciente también, porque muchas veces la emoción es una consecuencia, la mayoría de las veces, de nuestros actos o de los actos de los demás. Es algo que de alguna manera no gobernamos. Cuando alguien se enoja y explota, ¿sí? La emoción se expresa y es energía pura. Y dependiendo de la persona, puede contenerse y dirigirse hacia adentro y ocasionar daño en el cuerpo. Puede expresarse hacia afuera y ocasionar de alguna manera una confusión en el exterior. De cualquier manera, la emoción es energía, ¿sí? Y es energía consecuente de acuerdo a las experiencias y de acuerdo a algo que podríamos llamar nuestro marco de orientación y devoción. No nos enojamos porque sí, aprendimos a enojarnos y aprendimos a expresar nuestra energía de esa manera. Lo mismo acontece cuando vemos un amanecer para algunos. Para otros será simplemente el ciclo del círculo del sol, sí, dando vueltas a la Tierra. Para otros será la expresión sublime de la energía de la evolución. La emoción externada finalmente afecta todo el contexto y normalmente obtiene una respuesta en la misma intensidad y en el sentido opuesto. Y esta es una ley de la física. La emoción se desplaza
carga objetos y puede retirarse de los mismos. Ahora, por otro lado, tenemos los sentimientos, que son síndromes que son formadas por cargas emocionales, en ocasiones contradictorias que pueden armonizar o no con la intención espiritual. El amor, por ejemplo, es la única que es emoción y es sentimiento, es energía y es síndrome. Se parece un poco como la luz. Pero también tenemos los otros sentimientos como la tristeza, la alegría, el odio, la envidia y el enojo. Ahora, tanto las emociones como los sentimientos tienen una repercusión en nuestro cuerpo, en nuestros órganos. Y la repercusión va a depender de muchísimas cosas. Pero es muy común, por ejemplo, que en la medicina china se diga que la rabia o el coraje, ¿sí?, pega en el hígado. Y yo recuerdo que mi mamá decía lo mismo: no te enojes tanto porque te vas a enfermar del hígado, ¿sí? Y entonces de repente las emociones, el estrés continuo, ¿sí?, frecuentemente va a producir efectos en nuestro tejido gástrico, en las personas que son susceptibles a ello. Gastritis, colitis y demás abundan hoy en día. Entonces, todo está integrado. Ya dijimos, todos estamos integrados en un universo donde la energía fluyó desde el comienzo de los tiempos y ha seguido fluyendo hasta ahora. Pues también las energías que nosotros provocamos tienen un efecto físico. Es una energía inmaterial que está actuando sobre la materia. Es potencial de acción y al mismo tiempo, podríamos decir, contiene información muy, pero muy antigua. Ahora, esta emoción que ya platicamos hace rato, a la que yo le prefiero llamar la energía, es una emoción muy particular. Vamos a leer otra pequeña historia. Es un viejo cuento maya que igual me fue contado por algunos abuelos. Existe una leyenda llena de miedo que aterroriza a los hombres que toman en exceso, la leyenda de Xtabay. Pero hoy no vamos a hablar de ella. Hoy contaremos la historia de su hermana Xtabay, que pocos la conocen. Una mujer conocida por su bondad con los animales y los hombres, y más con aquellos que tenían el corazón roto. Ella, sin ninguna razón aparente, murió. Al morir dejó un hueco enorme en la tribu. Fue encontrada 3 días después de su muerte, y de una forma extraña su cuerpo producía un perfume de increíbles tonalidades, que nadie podía describirlo de forma exacta, pero todos podían sentir al olerlo. Al olerlo, los recuerdos de los amores verdaderos llegaban, ¿sí?, propiciando muchas veces llanto de forma inmediata, por haber perdido la oportunidad de ser felices al lado de una mujer o un hombre que amorosamente mostraba el paraíso en la tierra. Al morir Xtabay por su bondad, fue liberada en el mundo para enseñar el valor supremo del Creador. Aquellos que por cualquier razón se apartaran del camino del corazón. Ella aparece en las noches de luna llena en las playas de Tulum. Su olor llena el lugar, abriendo las puertas del corazón. Se dice que cuando camina aparecen flores a su paso. El mar la acaricia, formando para ella un vestido color de jade con las aguas que la rodean. El vestido vibra como las olas y refleja las estrellas. En el centro de su pecho porta
una perla enorme que recuerda a la luna maya, hechiza de tal forma que hace a mujeres y hombres recordar el amor original, el amor con el que fueron concebidos en la sagrada noche en la que se colocó su alma dentro del pequeño cuerpo en el mar uterino. En ocasiones puede convertirse en un aliento que penetra en el cuerpo de la mujer, que vive en una relación donde el dolor sustituye al amor. Al entrar, se anida en su corazón y de forma inmediata la transforma en su representación encarnada. En estas ocasiones, la mujer porta el brillo de la luna y las estrellas en sus ojos. Exhala a través de su piel y de los alientos del cuerpo el olor de Azkaban. El perfume puede expandirse en el canto que brota en un maya perfecto, llenando el espacio, con un deseo tan intenso que suele como primer efecto inhibir muchas veces la respuesta masculina del hombre para mostrar el deseo del amor verdadero. Cuando este deseo brota en el corazón del varón, queda para siempre como una pequeña llama de fuego sagrado que puede extenderse por su cuerpo, produciendo la unión de las almas, para finalmente consumar en el sagrado rito del amor la fusión de los cuerpos. A partir de entonces, cualquier otra forma de unión corporal se convierte en ofensiva y nauseabunda. Hubo una vez en que Azkaban caminaba por la playa. Era una noche especial. La luna llena estaba en el centro del mar y los planetas se alineaban, aumentando el poder de manifestación de ella. Una pareja caminaba por ahí, Luz del Amanecer y un guerrero de nombre Xolotl. Los dos estaban comprometidos en una relación sin amor que garantizaba riqueza material, que los hacía sentir resignados a la infelicidad. La plática era banal. Cuando Azkaban, convertida en aliento, penetró en el cuerpo de Luz del Amanecer, al instante un perfume inundó su cuerpo, expandiéndose por doquier. El canto surgió de forma espontánea. Parecía acompañar el sonido del mar con una música celestial. Xolotl sintió el llamado y en su corazón apareció el amor con el que fue concebido. En ese momento recordó que por conservar sus riquezas había perdido hace 300 años el amor de Luz del Amanecer. La magia había despertado. La historia perdida de los amantes, declarando su amor en un beso. Unieron sus almas para no separarse jamás. Juntos enfrentaron la vida renunciando a las uniones sin amor, para finalmente formar una familia bendecida por el nacimiento de una bella niña a la que llamaron Lucero del Mar. La energía es la energía que liga todas las cosas. Hace mucho tiempo, sí, fue satanizado y fue incluso señalado como una perspectiva errónea el planteamiento de Hegel, ¿sí? En la fenomenología del espíritu, él señala una cosa que es bien, pero bien importante. Dice, ¿qué es lo que realmente permanece? Porque la materia desaparece. ¿Qué es lo que realmente podemos decir que es la esencia de todo lo que está vivo, de todo lo que existe en el universo? Y él planteó una cosa bien interesante. Él dijo, lo que realmente existe es el movimiento
entre dos esencias, ¿sí? Y ese movimiento muestra el camino del espíritu, la fenomenología del espíritu, que es el principio activo de la evolución, del desarrollo. Cuando una semilla de un árbol cae en tierra fértil, automáticamente este se va a desarrollar hasta que tenga una altura de 15 o 20 metros. En ella existía el potencial para el desarrollo. La semilla deja de existir. El tronco se conforma en ramas y muchas veces en flores, en frutos. Y cuando llega a su culminación, ¿sí? Se ha convertido en un ser. Lo que estaba en potencia en la semilla es lo que es el espíritu. En la tradición mexica, nosotros decimos Ometeotl, que es como un saludo. Pero a la vez que es un saludo, el significado es la sagrada dualidad tripartita. Esto quiere decir que donde hay dos, aparece un tercero. ¿Sí? Este es el principio sagrado de la creación. Cuando dos elementos se juntan, generan energía. Y la energía de la unión genera una nueva materia. Así se formó el agua. Y así se ha formado toda la serie de elementos que fluyen a nuestro alrededor. ¿Sí? La energía, como le decimos, o como yo le digo, ¿sí? De la unión entre la emoción creativa y los sentimientos positivos, amor, amistad, solidaridad, perdón y trascendencia. Esa que también podemos llamar amor. Cuando pensamos en esto, realmente esta energía, ¿sí? La que conocemos como quinto camino, es la energía precisamente generadora del todo, ¿sí? Tal vez poéticamente le digo amor, pero es la energía que liga todos los elementos que nos rodean. Es la energía que nos tiene aquí vivos compartiendo todo esto. Pero algo bien interesante de esta energía y de todas las energías es la conciencia. Cuando pensamos en la conciencia, ¿qué es ser consciente de algo? En una ocasión, sí, en un temazcal al que invité a algunas alumnas, el abuelito Rey estaba inclinado haciendo su rezo antes de entrar a la casa del fuego con su frente sobre la tierra. Y entonces una de las participantes estaba tomando fotos con su celular, de esas personas que se conectan con el celular todo el tiempo. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Porque él está retratando el trasero al abuelo. Y entonces ella se me quedó viendo extrañada. Y le digo, ¿tú puedes sentir lo que él está haciendo? ¿O solamente es un acto como de turista? Aquí es importante que sepas que él está en una conciencia donde está pidiendo permiso, donde está haciendo un acto espiritual y está integrándose antes de entrar con respeto a la casita del fuego para iniciar una ceremonia a la que por fortuna estamos invitados y tú también. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Cuando podemos decir que alguien nos comprendió, realmente nos comprendió, a lo mejor el nivel de comprensión puede llegar a un porcentaje determinado, no al 100, pero podríamos pensar, siendo optimista, al 80%. Pero queremos decir que entonces esa persona pudo vibrar con nuestras palabras y pudo entender y asimilar lo que ahí estaba aconteciendo. Tenemos niveles diferentes de conciencia. En esta ceremonia que vemos en la imagen,
¿sí? Los guerreros y la abuelita y todos los que están participando están sintiendo lo que ahí está aconteciendo y está viendo una ceremonia de la palabrita donde se estaban platicando cosas en verdad bien interesantes e importantes para la mexicanidad, ¿sí? Ahí se estaban expresando en náhuatl muchas cosas y muchos sentimientos. Por cierto, el náhuatl es una lengua tan hermosa que cuando yo les digo, por ejemplo, Cuali Yoguali, les estoy diciendo, abraza la tierra y duerme. Buenas noches. Entonces, la conciencia, podríamos decir que es la pertenencia a un espacio-tiempo. Pero solo somos conscientes porque nuestra energía vibra en ese nivel. Cuando, por ejemplo, en nuestra conciencia podemos percibir la energía de una reunión, de una egregora espiritual, entonces comunicamos y transmitimos y recibimos toda esa energía que nos rodea. Somos conscientes. Cuando sentimos el amor por nuestra pareja, realmente sentimos esa energía y estamos vibrando a su nivel y él a nuestro nivel. Ahora, ¿qué es lo que acontece con las personas? No sé, que pueden sentir la vibración de otros cuerpos a través del Reiki. Ahí están pasando cosas maravillosas porque ellos han desarrollado esa sensibilidad, dieron un paso más en su conciencia de percibir la vibración y la energía de los cuerpos. Todos podemos ampliar ese nivel vibratorio y percibir un rango mayor. Podríamos decir que es como el ancho de banda en el cual nos movemos. Sí, en un ancho de banda percibimos todo lo que acontece, como en la Matrix de los filmes. En otro ancho de banda podemos percibir lo que está detrás. Y cuando ampliamos todavía más esto, podemos dar un salto cuántico y podemos tener la conciencia ampliada de todas las energías que nos rodean y que nos rodean todo el tiempo. Podríamos decir en todos los niveles de la conciencia corporal. Es bien importante ser conscientes del cuerpo, sí, súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez una mujer, cuando yo trabajaba en el centro de salud en Morelia, salió llorando de una consulta y dice, es que me acaban de decir que soy diabética. Y yo le dije felicidades y ella me miró así con una cara de te quiero matar. Y le dije, porque ahora usted conoce el enemigo y es bien raro que el cáncer dé en personas diabéticas. Y usted puede, con buenos hábitos alimenticios, tomando sus medicinas y con los cuidados debidos para controlar sus emociones, vivir por muchos años. Ser conscientes de nuestro cuerpo es ser conscientes de nuestro límite físico a través del cual se manifiesta la energía. Ser conscientes de nuestro cuerpo es también cuidarlo. Poder encaminarnos en algo que un filósofo alemán, Heidegger, señala como el cuidado del ser, que se contrapone al descuido del ser. Sí, porque el que se descuida del ser enferma. La conciencia también es sensitiva. Cuando alguien escucha, no sé, una ópera y llora, es porque su sensibilidad se ha desarrollado a tal grado. Cuando alguien la escucha y dice que parece que le están jalando las tripas a la soprano, entonces definitivamente no tiene esa sensibilidad. También podemos decir que tenemos conciencia de lo relacional. Entre más conciencia existe en esto, más conscientes somos de nuestra relación con las demás personas. También podemos tener conciencia espiritual y saber cuál es nuestra intención para poder movernos en un terreno diferente. Podemos tener conciencia planetaria porque todos somos planeta, formamos parte de esto. Y si lo cuidamos, nos cuidamos
y en última instancia conciencia universal. Ahora bien, cuando pensamos en todo esto, decimos, bueno, ¿existen leyes que gobiernan la espiritualidad? Sí, y son las mismas que gobiernan la física. Por ejemplo, la ley de acción-reacción, que es una ley, ¿sí?, que fue descrita por Newton. A toda acción corresponde una reacción en el sentido inverso y de la misma intensidad. Es algo tan simple. En una ocasión, por ejemplo, yo manejando por la Ciudad de México, iba a cambiar de carril y noté que venía un auto a gran velocidad, pero venía muy lejos. Dije, no hay problema, me cambio y luego me regreso a mi carril. Y entonces la persona se enojó tanto que se alineó conmigo, se me quedó viendo, gritó malas palabras y un poquito adelante yo sabía lo que iba a hacer. Yo sentía lo que iba a hacer. Esa era mi conciencia espiritual en ese momento. Me iba a dar un cerrón para desquitarse. Total, lo hizo. Y yo me quedé tranquilo. En realidad no me movió nada a nivel de mis emociones. Él más adelante, ¿sí?, nos volvimos a emparejar. Y la persona con la que yo iba le gritó unas majaderías y yo le dije, no era necesario. Y entonces él se enojó más y fue siguiéndonos hasta que se puso delante de mí. Se bajó, yo subí el vidrio, ¿sí? Yo dije, amo mucho mi cuerpo como para poder exponerlo. Y entonces aconteció ahí que él golpeó el carro y lo golpeó en un doblez de la lámina con un puñetazo y vi su rictus de dolor. Y todo esto estaba aconteciendo en cuestión de minutos. Y entonces un taxista que había visto toda la acción y que era un taxista michoacano y como yo traía placas de Michoacán, le gritó, ¿qué no ves que tienen ahí un niño y no sé qué tantas cosas? Y entonces le pidió que se bajara. Y el otro, ya con temor de ver aquel hombrón, agarró y aceleró. Yo dije, total, ya pasó todo, ¿sí? Yo salvé mis dientes, yo estoy bien centrado con lo que estoy sintiendo. Bueno, unos kilómetros más adelante nos lo volvimos a encontrar. Había golpeado a otro taxista y estaba rodeado por más taxistas que le estaban dando una golpiza. Acción, reacción. Sí, en determinado momento, cuando no sabes cómo están manejándose las cosas, esto puede llegar a acontecer. Entonces, si tú colocas tus emociones, ¿sí?, con una determinada intención, vas a encontrar algo maravilloso, ¿sí? Que la intención se te regresa de la forma en que tú la estás manifestando. Entonces, el día de hoy puedes empezar a pensar, ¿sí? Este abuelito, ¿sí?, nos enseña esta parte, su expresión. Él siembra y cosecha y es una persona maravillosa, ¿sí? Shinan Nobushi Takamura, él dice una cosa bien importante. Dice, las enfermedades aparecen como en el luchador de Aikido. Cuando baja la guardia, ellas entran. ¿Tú cómo conservas tu guardia? En esta fotografía, él tenía más de 90 años y estaba dando un aula magistral en la que, por supuesto, él venció. Días después de haber batallado por cerca de 10 años contra un cáncer, él murió. Lo importante de esto es que él no bajó la guardia y él pudo contener el desarrollo de la enfermedad por 10 años. Así podemos darnos cuenta de esta fuerza, que es la fuerza de nuestro espíritu.
Otro ejemplo es Milton Jara Erickson. Él, aproximadamente como a los 15 años, contrajo poliomielitis, ¿sí? Y quedó cuadripléjico. Y él, haciendo uso de esta energía que hay en su cuerpo, consiguió volver a caminar. Consiguió después estudiar medicina y psicología al mismo tiempo. Estudió psicoanálisis y se convirtió en uno de los más importantes psicoterapeutas que han existido en el mundo y el padre de la hipnosis. Podemos ver entonces que esto del trabajo espiritual es algo verdaderamente importante. Bueno, nuestro último tema es este proyecto de vida. Aquí vemos dos personas que vivieron vidas diferentes. Una vivió una vida muy corta y fue muy rica materialmente, y otra vivió una vida muy larga y fue muy rico espiritualmente. Todos, de alguna manera, todos, absolutamente todos, generamos un proyecto de vida. El proyecto de vida puede ser consciente o no consciente. A veces hemos pensado, sí, muchas personas y muchos psicólogos hablan del sentido de vida. La verdad es que el sentido de vida solamente es la consecuencia de un proyecto de vida, ¿sí? Cuando nosotros vemos cuál es nuestro sentido de vida para realizar o concretar alguna cosa, ¿sí? Es porque ya hicimos algo que proyectamos hacia afuera, y entonces puedo decir, como decía una señora, es que mi sentido de vida son mis hijos. Y yo le decía, sí, pero además de eso, ¿qué más? Porque sus hijos se van a ir. ¿Y qué más va a seguir? Y dice, entonces ya pensaré en algo, doctor. ¿Sí? De alguna manera en el proyecto tratamos de responder a una pregunta. ¿Para qué quiero vivir? ¿Sí? ¿Por qué quiero vivir? Es el sentido. Y la respuesta ¿por qué quiero vivir? Es simplemente por vivir. El único sentido que tiene la vida es vivir la vida. El proyecto puede ser consciente o puede ser inconsciente, ¿sí? Y su resultado es la trascendencia. No queda de otra. Ahora, ¿cómo podemos llegar a desarrollar nuestro proyecto de vida? Cada uno de nosotros puede empezar a pensar, y con esto vamos a cerrar nuestra conferencia. La condición natural de la evolución al ejercer las potencialidades innatas y adquiridas en el proceso de nuestra vida, ese es nuestro proyecto. Somos la semilla y somos el fruto. En otra historia, bien interesante, podríamos decir que para que tú nacieras se necesitaron 4.094 personas que se amaran en 10 generaciones. Tu probabilidad para ser tú mismo es una de 400 trillones. Vivir es un milagro y a la vez un regalo. La pregunta clave es ¿para qué quiero vivir? La respuesta busca dar sentido a la vida. Pero la verdad, el único sentido que existe en la vida es vivirla, cuidándola a cada paso. Es tan simple cuidar la vida como nuestra tarea esencial. El sentido de vida es una consecuencia de nuestro proyecto de vida. Al proyectar, decidimos sobre una pequeña parcela de tiempo. Por ejemplo, cuando decidí estudiar bachillerato, mi meta era estudiar psicología como profesión. Pero más importante que la meta fueron todas las experiencias que viví en la escuela. Ellas son las que dieron sentido a mi vida. Así que la tarea es diseñar un proyecto de vida. Puede que se alcancen las metas del mismo, o incluso es posible que lo modifiquemos en el camino, pero eso no es importante. Lo esencial es que lo hagamos.
Todos, absolutamente todos, creamos proyectos de vida. Algunos los hacemos de forma consciente, ética y realista, enfocándonos en los pasos a seguir para concretar nuestras metas con responsabilidad y respeto. Otros se ven atrapados por las circunstancias. Su proyecto es una reacción para compensar las sensaciones producidas por un estado emocional incómodo. Algunos otros permiten que los demás decidan por ellos, por la necesidad de pertenecer a un grupo o simplemente por evadir la responsabilidad sobre la dirección del mismo. De cualquier forma, sea de una forma consciente o inconsciente, creamos una secuencia de actos que son nuestras acciones, que son originadas por intenciones diversas, sean conscientes o no, justificadas por ideas y con efectos específicos en el mundo que nos rodea. Por eso, hoy podemos iniciar con plena conciencia un nuevo proyecto de vida. Para empezar, coloquemos el amor como primer apellido, la intención como el segundo. Por ejemplo, yo, David Campos, decido ser psicoterapeuta con amor a la vida, para ayudar a mis consultantes a encontrar de forma consciente su proyecto de vida, basado en el desarrollo responsable de sus actos y asumiendo las consecuencias de los mismos, con la intención de que alcancen su libertad y felicidad plena. Pero antes de decidir sobre un proyecto de vida profesional, requerimos de los cimientos, la salud, o en un sentido más amplio, el cuidado del ser del que ya hablamos, que representa la base para cualquier paso posterior. Puedes tú tomar una hoja imaginaria y puedes escribir a lo mejor en tu proyecto de vida, a lo mejor el objetivo, pero no olvides los apellidos de amor y de intención. Si tú lo piensas, puedes adornar de 1000 formas la hoja donde esboces tu objetivo. Pero aquí lo importante es que el amor y tu intención de bienestar está en todos lados. Yo te quiero ofrecer un proyecto, si tú quieres tomarlo, y el proyecto se llama Felicidad. Pero la felicidad solo puede ser alcanzada por ti. Tu felicidad no puede estar en otros. Si tu felicidad depende de lo que otros hagan, ya no es un camino apropiado. La felicidad debe de partir de tu búsqueda interior, de educar tu mente, como dice Katia, y de darte la oportunidad simplemente de con esa educación ser feliz. Muchas gracias. No sé si todavía me queda tiempo o ya aquí ya terminamos. ¡Wow, David! Muchísimas gracias. Creo que quedamos como pensativos, introspectivos, emocionados, enamorados. Bueno, creo que yo específicamente he pasado por muchísimas emociones. Gracias por estas historias tan maravillosas. Gracias por compartir la historia de tus ancestros, que creo que es tan bella. Gracias por hacernos recordar que realmente es nuestra responsabilidad ser felices y de nadie más. Y que esa es nuestra tarea. Seguramente a veces nos desgastamos mucho en la vida pensando que tenemos que hacer muchas cosas y creo que la más importante y a la que a veces no le dedicamos tanto tiempo es a ser felices. Nos desgastamos con muchos momentos. Ahorita estaba haciendo un proceso de reflexión para mí misma que no valen la pena. Creo que la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros a veces no la queremos hacer y que sí es fácil ser felices si nosotros tomamos la decisión de ser felices. Claro. Y con toda esa energía que tú nos dices, donde colocamos nuestra energía, donde finalmente la destinamos, pues allá va.
Entonces, si yo decido a partir de hoy, en esa invitación tan grandiosa que tú nos acabas de hacer, de ser felices, pues creo que muchas más personas en el mundo lo vamos a lograr. Mil y mil. Un placer Muchas haberte gracias. tenido por acá. Yo quisiera Sí. terminar esto con Wow, el dale. Atecocoli, ¿sí? El Atecocoli nos acompañó y quisiera cerrar nuestra ceremonia con su sonido maravilloso. Yo les agradezco a todos su atención y cualquier cosa, comentarios, ahí me pueden encontrar como Chicuello Celot en el Facebook y algunos más podrán compartir y si no, pídanle a Katy amistad. Entonces, veamos si el abuelo quiere sonar, porque no siempre quiere sonar. Abuelito, por favor. Gracias a todos. Wow. Gracias. Mil y mil gracias. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias a cada una de las personas que van a estar viendo mañana este video. Lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube de Crea Felicidad. Se lo vamos a compartir también a David para que él lo pueda compartir por sus redes. Y sabemos que el proceso tan lindo que hacen cada una de las personas que vienen a compartir con nosotros aquí su conocimiento se expande de una forma impresionante a través del mundo. Muchísimas gracias. Los invito a que nos acompañen dentro de 15 días nuevamente con una mujer extraordinaria. Mónica Cabañas, ella es del Brasil, también vive en Ciudad de México y nos va a estar hablando de todo el tema de alimentación emocional. Sé que hoy nos vamos alimentados, nos vamos llenos, nos vamos completos y seguramente cuando escuches a Mónica también te vas a llevar una gran información. David, gracias, gracias, gracias. Gracias a cada uno de ustedes y bonita noche para todos. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.